Yo soy Inés, voy a ser la que os va a dar el taller. Soy debatiente desde hace ya bastantes años, aunque últimamente a lo que me estoy dedicando más a jugar torneos y a formar en mi club de debate de toda la vida. Y antes de empezar quería daros las gracias pues, por estar aquí, porque la verdad que, jolín, me hace mucha ilusión estar dando este taller y espero que os guste mucho y nada. Así que antes de empezar con los contenidos que yo he preparado para el taller y las cosas que quería ver, siempre me gusta empezar con una especie de digresión sobre cómo planteo yo el taller y qué es un poco lo que podéis esperar de este rato que vamos a estar. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Estoy oyendo como... ¿no? Vale, pues nada. Lo primero que quería decir es que al final, o sea, yo este taller, como lo entiendo más que nada, o como yo me gustaría que fuera, es más como una conversación en la que yo os estoy contando cosas, pero cualquier tipo de, o sea, duda, impresión o cosa que queráis compartir, yo os invito a que lo hagáis, porque al final yo creo que la manera en la que más he aprendido yo de debate en general, pero en particular también de juzgar y demás, es precisamente a través de conversaciones, preguntando a compañeros míos, a gente que pues pensaba que podía tener una duda parecida a la mía o que me la podía resolver y contrastando opiniones y hablando con la gente es una de las formas que yo creo que es como más eficiente el aprendizaje, así que os invito a que lo hagáis. Además, yo soy de la opinión de que al final toda duda o impresión es legítima y las cosas de las que os voy a hablar yo hoy son cosas de sobre las cuales yo a veces sigo reflexionando y que no creo que, o sea, que todos hemos estado ahí y a veces como que da vergüenza no preguntar según qué cosas, pero de verdad yo os animo a que os deshagáis esa vergüenza, que toda duda es legítima y que mejor quedaros sin la duda. Así que yo creo que lo mejor sería que, como yo no veo el chat, entonces no sé si estáis poniendo cosas por ahí y estar saliendo y entrando, yo creo que va a ser un follón, os invito de verdad a que si podéis os abréis el micro o si no tenéis micro, pidáis por el chat que alguien lea la pregunta y me interrumpís, pero en cualquier momento, o sea, literalmente abrís, oye Inés, perdona, y hablamos de lo que sea y se acabó. Así que eso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, es como un pequeño disclaimer sobre en qué me voy a basar yo todo el rato en este taller y, bueno, un pequeño alegato en favor del manual de CEMUDE de 2019, que es precisamente esta fuente, que yo es, o sea, porque yo os he dicho, ¿no? Que donde más he aprendido yo es hablando con otras personas y preguntando mis dudas, pero lo cierto es que otra de mis principales fuentes, sobre todo a la hora de juzgar, y de donde más he aprendido es utilizando este manual de CEMUDE, que es una guía de un valor enorme que desde ya quiero poner precisamente en valor en este taller y que además me parece que es muy bueno que nos refiramos a ella y que aprendamos de ella, porque además creo que constituye una fuente objetiva de conocimiento que está al acceso de todo el mundo y que, como digo, ha habido gente muy buena que ha estado detrás de ella y que ha trabajado en ella. ¿Y por qué creo esto? Y esto me vais a permitir hacer aquí como una pequeña reflexión sobre lo importante que yo creo que es que todos tengamos como una fuente común, objetiva, a la que nos podamos referir. Y es que yo creo que la objetividad es muy importante para garantizar el ser justos. Porque, bueno, de esto vamos a hablar dentro de un rato, pero yo creo que al final nuestra labor como jueces es intentar ser lo más justos posibles con los equipos que están en sala. Y el que no haya como diferentes interpretaciones sobre cómo se juzga una determinada cosa, porque alguna vez yo me he encontrado con este discurso sobre cómo existen varias escuelas a la hora de juzgar, que yo creo que es un poco como loco para los debatientes, porque al final tú no debates tu mejor debate o el debate que tú crees que es el mejor, sino que vas a acabar debatiendo en función de cómo crees que te van a juzgar. Entonces, bueno, simplemente esta pequeña reflexión sobre por qué yo considero que tener una fuente objetiva a todos es al final lo más justo o lo que más justicia genera para los debatientes, que es un poco el objetivo por el que yo me rijo que a la hora de juzgar. Hola Inés, perdón por interrumpirme, soy Belén. Es que hay gente que se quiere meter en el taller pero no le deja. No puede. Eso es Quito porque... la cámara. Sí, por fin, gracias. Y Voy. perdón por Nada, no, nada. Perdón. A ver, y aquí. Vale, ya está, ¿no? Ya podrían. Sí, gracias. Estupendo. Pues vale. Pues bueno, ahora los que estáis uniendo ahora, no os habéis perdido mucho. Estaba yo simplemente haciendo algunas divagaciones, la verdad. Pero eso, de verdad, es muy valioso el manual de CEMUDE, está al acceso de todo el mundo, está en Facebook, si lo buscáis lo vais a encontrar súper fácil, ponéis manual de CEMUDE 2019 y lo que digo, es una fuente súper valiosa y gente muy buena que ha trabajado en él
están recogidas un montonazo de cuestiones bastante importantes y literalmente es a donde yo cuando empiezo a tener una duda y tal, recurro. Para los que os habéis metido ahora, repito que si os surge cualquier tipo de duda a lo largo de este taller, que os invito a que, por favor, os abráis el micro y me la preguntéis y que esto pues sea lo más dinámico posible. Yo no tengo ningún problema en intentar responderos lo que pueda o como pueda, claro. Y esto, dichas estas dos cosas primeras, un pequeño resumen de qué es lo que yo os pensaba contar a lo largo de este taller. Bueno, lo primero es que una pequeña como excusa es que yo creo que los talleres de jueces son bastante complicados porque al final la labor del juez depende de muchísimas variables que es muy difícil abstraer para contar en un taller, porque al final pues depende del debate que te encuentres, las cosas que pasen concretas en ese debate y cómo tú veas que están llevándose a cabo las diferentes comparativas. Entonces, como que todo depende de muchas variables y un poco difícil a veces como, pues eso, tener una teoría, un marco general de teoría que contar. Además, tampoco sé exactamente el nivel, o bueno, más que el nivel, la experiencia, porque al final esto es cuestión de experiencia, de la gente que se iba a conectar al taller. Así que bueno, al final lo que decidí fue empezar desde el principio y literalmente como ir construyendo un poco todos los consejos o todas las... Sí, lo primero, todos los consejos que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado cuando empecé a juzgar, que la verdad que estaba un pollo sin cabeza, que no sabía muy bien qué hacer, y como el resto de consejos de cosas que me hubiera gustado ir sabiendo conforme iba ganando experiencia. Así que vamos a ir un poco construyendo todo este proceso. Lo primero que vamos a hacer va a ser precisamente como los consejos que doy yo para afrontar el primer torneo como juez. Luego, cuando ya pasas a ser principal de una ronda, cómo gestionar la deliberación, que siempre es como una tarea, yo creo, un poco complicada. Después vamos a ver consejos para dar el feedback y luego vamos a trabajar sobre tres cuestiones que yo creo que son importantes, que son el conocimiento específico y hasta qué punto como jueces o en qué situaciones como jueces podemos entrar o no entrar según qué situaciones vaya. Después, qué pasar cuando qué hacer cuando tenemos un debate con diversas métricas y cómo comparar esas métricas. Y finalmente, cómo evaluar el material derivativo y qué pasa con ese material derivativo. O sea, cómo identificarlo y cómo adjudicar cuando tenemos ese tipo de extensiones. Así que nada, vamos con lo primero. Sobre qué pasa si es vuestro primer torneo, cuáles son mis consejos sobre cómo afrontarlo. Y otra vez, bueno, me vais a permitir que me ponga otra vez un poco filosófica porque la verdad que quiero empezar esta diapositiva o este contenido, ¿no? Con una pequeña reflexión que yo me hago a mí misma y que me hubiera gustado decirle a la Inés que fue a su primer torneo a jugar. Y es que creo que hay que reenfocar hasta cierto punto o reentender el papel y la misión que tiene un juez en un torneo y sobre todo restar presión y como expectativas desmedidas sobre lo que se espera de nosotros. Porque, o sea, creo que está claro que al final cuando estamos jugando una ronda estamos un poco ahí de marrón, porque es una situación de mucha presión en la que tú tienes que tomar muchas decisiones importantes. Pero además a mí me pasaba por lo menos, no sé si a vosotros os pasa, pero cuando iba a mis primeros torneos y ahora todavía, pero sobre todo los primeros, sentía mucha presión interna por hacerlo bien, por llegar al mejor call posible, no, por llegar al call correcto. Y aparte creo que es cierto que hasta cierto punto vaya, todos los debatientes entramos en sala con expectativas, ¿no? De que como que los jueces nos hagan justicia, que se nos entienda bien, que no sé qué. Entonces, siempre hay como unas grandes expectativas sobre tu labor y que lo hagas bien. Además, me da la sensación de que se entiende, ¿no? Como por el juez una persona que no tiene derecho a equivocarse, ¿no? Que es una persona absolutamente omnipotente, pozo eterno de sabiduría y que debe de saber resolver cualquier tipo de cuestión y no tener ningún tipo de duda con respecto a nada de lo que pase en el debate. Yo creo que eso solo contribuye a que vayamos a juzgar cada vez con más presión. Entonces, lo primero a lo que quería invitar era pues cambiar un poco el foco y reenfocar esta mentalidad. En dos sentidos. El primero, en quitar presión sobre esto que yo me presionaba mucho, que era llegar al call correcto, y más bien entender la labor del juez, como decía antes, como buscar o tener tu objetivo que sea ser lo más justo posible con los equipos en ronda, escucharles con la mejor de tus intenciones, intentando valorar y entender profundamente qué es lo que te están contando y
ir comparándolo con el resto de equipos e ir adjudicando las comparativas simplemente. O sea, un objetivo que yo creo que es mucho más concreto y que ayuda mucho más es centrarte en intentar ir adjudicando cada una de las comparativas. De tal manera que cuando tengas ya adjudicadas las comparativas, que me parece como una cosa mucho más manejable porque solo estás comparando a 2 equipos en cada momento, el resultado va a llegar solo y va a ser un resultado que tú vas a saber justificar, que al final es un poco a dónde quieres llegar. Eso sería lo primero. Y lo segundo es, pues, al final, afrontar esta labor de juez con humildad y mucha más tranquilidad que como yo me metía a mis primeras salas cuando me tocaba juzgar. Porque al final, pues bueno, va a haber cosas sobre las que vamos a tener dudas, otras cosas que a lo mejor veremos más claras, pero luego nos hacen cambiar de opinión, y también confiando en el resto de los jueces del panel. En ese sentido, también os invito a todos, y yo creo que es una cosa que a mí al principio me da como un poco de vergüenza también, pero creo que es muy sana, y es a no tener miedo a tener dudas en comparativas o en cuestiones que se han tenido, que han aparecido en el debate, porque es una cosa súper normal y muy razonable. De hecho, o sea, yo creo que, me refiero, es súper lógico porque por eso existe un panel con varias personas que están juzgando la ronda y hay un tiempo de deliberación. Si no tuviéramos que tener ninguna duda, pues directamente habría un debate y a continuación se dirían resultados y solo habría una persona juzgando porque sabría ver por qué pasa todo. Entonces, no hay que tener miedo a tener dudas en las comparativas. No pasa nada si cambias una comparativa porque la deliberación te convencen de que una cosa que a lo mejor tú no habías entendido de una determinada manera cambia cómo va esa comparativa, y tampoco pasa nada si tú sigues convencido al final de la deliberación de que la comparativa se adjudica como tú pensabas que se adjudicaba y decides votar por eso. O sea, tú al final has cumplido tu misión, que es pues entender y ser lo más justo posible a la hora de juzgar. Así que bueno, esta pequeña, de nuevo, así como reflexión sobre la presión a la que nos sentimos y cómo enfocar la labor de juez para que ir como más tranquilos y que nos lo pasemos mejor. Ahora, dicho esto, el segundo punto que quería tratar era consejos prácticos sobre cómo afrontar, porque a mí me pasaba que al principio entré en la primera sala como jueza y no sabía muy bien tampoco cómo afrontarlo. Igual me pasaba lo mismo cuando debatía, ¿no? Que cuando estás en mesa construyendo el primer discurso, como que parece que te cuesta un poco, que no sabes muy bien qué es lo que hacer. Entonces, yo lo que os invito es a poner en práctica el sistema, vamos, tener 3 hojas a la hora de juzgar, ¿no? O sea, 2 hojas o un A3 de estos grandes, en el cual tomas apuntes sobre todo lo que pasa en el debate. O sea, literalmente yo tengo mi hoja que doblo por la mitad porque yo salgo con 2 hojas y en la mitad de la hoja tomo apuntes sobre el discurso del primer ministro y después sobre el del líder de la oposición, ¿no? Entonces, con respecto a tomar apuntes de los discursos de las diferentes personas que van debatiendo, mi consejo sería que intentéis hacer 2 cosas. Lo primero, tomar apuntes de la mayor cantidad del turno posible, es decir, tomar la mayor cantidad de apuntes posibles. Y lo segundo, intentar que estos apuntes sean lo más textuales posibles con respecto a las cosas que ellos están diciendo, porque al final esto nos va a ayudar a no completar no autocompletar razonamientos que los debatientes estén poniendo sobre la mesa, y cuando nos vayamos a volver a leer las notas recordaremos de forma más certera, ¿no? más cierta o más como ellos lo han dicho, las explicaciones que las diferentes personas nos han ido dando. Así que ese sería el primer consejo, esto en las 2 hojas. Y esto según van pasando, pues la primera persona que habla, tú tomas apuntes sobre su turno. La segunda persona, pues tomas apuntes sobre su turno. Y luego, en la tercera hoja, en la otra hoja, yo lo que hago es que me saco las comparativas, es decir, me pongo mis 6 comparativas y en función de, cronológicamente, cuando van entrando los equipos en el debate, voy decidiendo, según voy entendiendo cómo se tienen que adjudicar, voy diciendo cómo las adjudico y me pongo los motivos concretos por los cuales yo creo que esa comparativa se adjudica, así, intentando ser lo más precisa, concisa y concreta posible. Y en esta hoja, como esto igual lo utilizáis muchos, pero ¿a qué me refiero con ir adjudicando las comparativas? Pues que yo me hago 6 figuritas, por ejemplo, así, ¿no? En las que tendrías pues tu cuadrado de lo que está pasando en el debate. Entonces, yo, por ejemplo, sale el primer turno, tal, dice todo lo que tiene que decir. Segundo turno, va diciendo todo lo que tiene que decir. Y yo aquí ya me voy haciendo una idea, a lo mejor, de cómo va a quedar la comparativa en altas, porque ya empiezo a comparar los argumentos, la importancia, cómo les están analizando. Entonces, empiezo ya a tener ideas. Y yo aquí al lado me voy poniendo, primer punto, pues creo que el caso de oposición, yo qué sé, analiza de forma más concreta, los mecanismos me parecen más tal. Segundo punto, ataca los puntos principales del debate, da los impactos más importantes, lo que sea. Salen los segundos turnos, los escucho. Vale, ¿qué está pasando? Ya cuando se
siempre aquí a lo mejor ya tengo el vicelíder, ya tengo una idea clara de que al final va a ganar primera posición sobre primer gobierno. Me apunto los puntos que yo crea que me quedan por apuntar, ya os digo, intentando ser lo más concreta y concisa posible, y finalmente lo que hago es que digo, vale, pues entonces va a ganar primera posición sobre primer gobierno y ya tengo aquí adjudicada esta comparativa, ya sé quién gana aquí arriba y tengo los motivos aquí apuntados por los cuales creo que esa comparativa queda como tal. Luego ya sale segundo gobierno, me pongo mis otras dos nuevas comparativas, que van a ser cuando veis comparándolo con las altas, y hago lo mismo. O sea, según van contando sus cosas, pues voy comparando y hago lo mismo. Pues a lo mejor gana la segunda, a primera posición, perdón, pues así. Pero luego yo qué sé, pues no sé, claro, según vaya pasando. Así que ese sería mi consejo. Tus 2 hojas para montarte los turnos, tu otra hoja para ir sacando las comparativas. Hay gente que en esta hoja de las comparativas también lo que se hace es como un pequeño resumen con las principales aportaciones de lo que ha pasado. A lo mejor arriba tienes otro cuadro en el que te pones principales puntos de primer gobierno. Pues han traído un argumento sobre legitimidad, luego han traído un argumento sobre consecuencias prácticas. Primera oposición trae un argumento sobre bla, bla, bla. Yo lo que hago es que esto me lo hago en las hojas donde apunto los turnos porque consigo tener unas hojas bastante estructuradas en ese sentido y subrayando con colores puedo ver los bloques argumentales ahí mejor. Pero bueno, esto ya como vayáis viendo. Así que nada. Luego, tercer consejo, tercera cosa a la que quería, esto ya serían los consejos prácticos. La tercera cosa a la que quería hablar es si sentís como que no sabéis muy bien por dónde empezar a formaros. Lo primero, la labor de juez, creo que es una labor en la que entra como de forma muy fuerte, como nuestro sentido común, que es un arma que todos tenéis y que podéis utilizar de forma muy eficiente y efectiva, así que no tengáis miedo a utilizarla y pensad que ya entráis en sala con muchas herramientas, muchas más de las que queréis. Y lo segundo es que precisamente tenéis el manual de CEMUDE que podéis buscar y que ahí vais a encontrar pues muchas fuentes de las que empezar a formaros, así que si queréis empezar también a leer por ahí, pues también es otra fuente en la que podéis ir adquiriendo conocimiento. Así que, dicho esto, lo último que quería hablar es sobre cómo adjudicar las comparativas, porque como os he dicho antes, yo creo que lo más eficiente al final no es tanto obsesionarte por quién va a salir primero, segundo, tercero, cuarto, porque eso llegará, sino en intentar centrarte en ir viendo comparativamente quién gana cada una de las comparativas que van apareciendo en el debate. Eso también me parece que es muy útil porque además te ayuda a no pensar en valores absolutos, sino de, ay, pues a mí me parece que el primer gobierno ha construido un caso muy analítico, sino en argumentos comparativos, que son precisamente los que tú tienes que usar. No es primer gobierno ha construido un caso muy analítico, sino el caso del primer gobierno es más analítico o me parece que más concreto con respecto a la moción que el caso de primera oposición y por eso tiene que ganar. Es el motivo por el que yo creo que la comparativa debe quedar para primer gobierno. Entonces, sobre cómo adjudicar las comparativas, varios comentarios importantes que hay que tener en cuenta. El primero es que el resultado del debate siempre debe depender de lo que dicen los equipos y exclusivamente de lo que dicen los equipos. Luego vamos a hablar un poco más de esto cuando hablemos cuando hablemos del conocimiento específico, pero tenéis que tener en cuenta que los jueces no debemos intervenir en el debate y no podemos ni completar, ni refutar en nuestra mente, ni inventar parte de los argumentos que hayan dicho los equipos. Los argumentos los tenemos que entender como persuasivos y relevantes una vez que tal y como se han hecho en el debate y se han contado en el debate. Y se vuelven menos persuasivos y también relevantes dentro del debate cuando y conforme son respondidos por el resto de equipos. Así que lo primero, tened esto muy en mente, que al final lo persuasivos son lo que resultan los argumentos, dependen de cómo lo cuentan y cómo lo responden los equipos del debate, no de cómo nosotros lo consideremos en el debate. Podemos, luego vamos a hablar un poco más de esto, pero hay que intentar ceñirse a qué es lo que se está diciendo constantemente en el debate. Esto no significa que, por ejemplo, si alta de gobierno prueba X, que no es respondido por el resto de equipos, lo primero no se queda fuera del debate porque el resto de equipos no lo hayan respondido. Eso no pasa nunca. Lo segundo, tampoco puede ganar, o sea, nunca está por perdido porque no le respondan, pero tampoco puede estar por ganado porque no le respondan y porque el argumento pase limpio o algo así. Eso tampoco pasa. Si nadie responde a un argumento que ha tenido lugar en el debate, entonces sí hay que analizar, porque claro, no ha habido la comparativa explícita a la que tú tendrías que ceñir, hay que analizar lo importante que es lo que ha dicho y entonces compararlo con lo que dicen el resto de equipos, ¿no? Si es un argumento bueno que ha sido concedido pues, por el resto de equipos, esto se va a acabar reflejando en cómo se adjudica el debate.
pero al mismo tiempo, si es un argumento que a lo mejor está poco fundamentado o que tiene poco análisis, pues también como juez tienes derecho a darle poco crédito a esto. Esto tampoco quiere decir, lo último que ya quería decir aquí, que un equipo tenga que responder a todo lo que dicen todos los equipos, ¿no? Si simplemente, pues por ejemplo, en el caso que estábamos hablando antes, tenemos un argumento que a lo mejor está menos fundamentado, que tiene poco análisis o que es menos fuerte, que tú ves que es menos fuerte, basta con que a lo mejor señalen que es un punto débil de la línea y cómo tiene faltas en construcción. Entonces, pues puede ser una respuesta suficiente para que tú ya pues puedas restarle el crédito que se le debe restar porque no está muy fundamentado a ese argumento. No sé si se está entendiendo esto, pero básicamente tienes que ceñirte a lo que se diga. Si no se dice nada, sí que puedes entrar a tú analizar como juez y comparar, pero a veces incluso basta con que lo que se diga sea que el argumento está poco analizado y estamos pequeños comentarios. No falta que todo esté poco contestado hasta el mayor de los detalles. Aquí, pues, ir viendo en función del argumento va a requerir mayor refutación o menor refutación y eso también lo tenemos en cuenta como jueces, ¿vale? Luego, el segundo consejo con respecto a las comparativas, o la segunda cosa más bien que tenemos que tener en cuenta es que las comparativas son bilaterales. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú analizas una comparativa y la vas a adjudicar, solo se toma en cuenta lo que han dicho los dos equipos que estás comparando. Por ejemplo, cosas que no pueden pasar. Si baja de oposición trae una refutación que es muy buena al caso de alta de gobierno, ¿no? Si baja de oposición trae algo muy bueno contra alta de gobierno, esto nunca va a poder ser tenido en cuenta para compararlo con la alta de oposición, aunque a lo mejor el punto que le está refutando es muy importante para esta comparativa, pero tú no lo puedes tener en cuenta porque la refutación buena ha venido aquí abajo. Entonces tú tienes que adjudicar esta comparativa sin tener en cuenta la refutación estupenda que les han hecho desde baja. Y más aún, si, por ejemplo, en este mismo ejemplo que estábamos desarrollando antes, el caso de alta de oposición no es suficiente para ganar a alta de gobierno, pero coge baja de oposición y lo desarrolla súper bien y sí consigue rescatar e impactar de manera eficiente, analizar bien los puntos y conseguir construir un caso que gana a alta de gobierno, pues alta de oposición sigue perdiendo con respecto a alta de gobierno porque tú ya habías decidido esa comparativa antes. Así que eso, las comparativas son bilaterales y solo influye lo que dicen los dos equipos entre sí, no puede afectar a terceros equipos cuando te estás adjudicando las comparativas. Y ahora un tercer punto dentro de todo esto que me parece bastante importante y es una pequeña distinción entre comparativas explícitas que van a aparecer en el debate versus comparativas que a lo mejor no se van a poder explicitar en el debate. O sea, lo más normal, por ejemplo, conforme va avanzando el debate, los equipos se comparan entre sí. Como hemos dicho, pues tú tienes que tener en cuenta estas comparaciones que se van a hacer entre ellos, estas refutaciones y cómo van a ir comparando su material. Entonces, cuando los equipos pueden responder si compararse entre ellos y lo hacen, todo resulta mucho más fácil porque tú ya tienes las comparativas como juez hechas y ya pues tienes este trabajo hasta cierto punto hecho. Pero hay ocasiones en las que a lo mejor esto no va a suceder. Por ejemplo, en las diagonales las altas no se pueden comparar demasiado. O, por ejemplo, si el látigo de oposición explica de manera que se entiende completamente diferente un argumento de la extensión. O, por ejemplo, en las diagonales que estábamos hablando antes, si no se conceden puntos a la alta, pues la alta no se va a poder comparar. La única comparación que vamos a tener de las altas con las bajas va a ser la que nos ha dado la baja, que evidentemente te cuenta por qué lo suyo es más importante y súper maravilloso, pero la alta jamás ha tenido la oportunidad, si no se le da un punto de información, a compararse con la baja. Entonces, en esas ocasiones lo que pasa es que, claro, pues los jueces, si ha aparecido una comparación explícita, como hemos dicho, pues ya está en el debate, pero si no ha aparecido, nos vemos forzados a realizar una evaluación que tiene que ser pues más independiente y nuestra. Entonces, en ese sentido, quería traer, por así decirlo, a colación la importancia que tienen los puntos de información y decir que, o sea, de hecho está recogido en el manual de CMUDE que los puntos de información sí que deciden comparativas ajustadas. Esto no quiere decir que se tenga que dar por perdido a un equipo que no concede puntos de información, porque por sentido común, si un equipo, de nuevo, su caso es muy superior al de la alta y le tienen que ganar, pues le tienen que ganar. Pero creo que tampoco es justo beneficiar a un equipo que en una comparativa ajustada no da la oportunidad de responder a la alta, no da la posibilidad de compararla. Entonces, comprobar si permiten o no dar puntos de información a los equipos en la diagonal para permitir así el engagement, porque
al final eliminar esta posibilidad de participar, de compararse al resto de equipos, normalmente resulta bastante obvio y además, pues, yo creo que es algo que resulta poco persuasivo, cuanto menos. Vamos a dejarlo ahí. O sea, utilizar siempre sentido común, ¿vale? Pero el mensaje que quería lanzar aquí es que los puntos de información en comparativas ajustadas pueden ser muy relevantes. La no concesión de estos puntos de información, tenedlo en mente, de nuevo, nuestro objetivo es ser lo más justo con los equipos y creo que al final es beneficiar a un equipo que no está permitiendo que otro equipo pueda compararse. Así que eso sería con respecto a los primeros consejos sobre cómo juzgar nuestro primer torneo. Dicho esto, vamos a qué pasa cuando ya pues tenemos una chispita más de experiencia y de repente nos ponen como principal en una ronda. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que se espera del principal a lo largo de la deliberación y cómo la tiene que gestionar? Pues lo que se espera del principal es que desarrolle una labor de moderador. O sea, no se espera de ti que lleves la voz cantante ni que impongas tus resultados, sino que intentes moderar un debate post-debate mediante el cual intentas conseguir un call lo más consensuado y justificado posible, teniendo en cuenta que tienes 15 minutos para alcanzar este objetivo. Además, me gustaría... ¿Sí? ¿No? Vale, es que hoy hace como un ruido, digo, no sé si alguien quiere decir algo. Además, me gustaría desde aquí decir que al final los paneles de jueces se tienen que entender como un equipo y que todos los miembros del panel principal, como panelistas, tienen que verse así como tal. Al final es un equipo cuyo trabajo es decidir conjuntamente la mejor manera de clasificar a los 4 equipos del debate y simplemente, pues, como tiene que haber un moderador en este post-debate que hay para conseguir llegar al call, pues este moderador es el principal y se acabó. Entonces, ¿cómo se estructuraría una deliberación así estándar? Pues tiene varias situaciones, ¿vale? Lo primero es que me parece que es sumamente razonable que tras un debate ajustado queréis dedicar como 2-3 minutos a repasar las notas para terminar de decir ciertas comparativas. No pasa nada si termina el debate, queréis revisar notas para terminar de decir cosas porque pues los debates van muy rápido y a veces es necesario. Así que pues normalmente se ofrecen estos minutos como principal para revisar notas, se revisan notas y terminan de decidir cosas. Entonces, una vez que habéis revisado notas y que ya han pasado estos 2-3 minutos, hay que empezar con la deliberación porque hay un montón de cosas que hacer, lo que se hace es que se pide un call a los panelistas y finalmente das el tuyo propio. Dentro de este call, o sea, no hace falta forzar a una persona que te dé un call concreto. Puede haber comparativas en este primer call que se dé, que tengan dudas, porque para eso está la deliberación, como hemos dicho, para aclarar estas dudas. Y este primer call que tú das se tiene que entender no como algo vinculante, sino como una hipótesis de trabajo que va a evolucionar según vaya avanzando la discusión. Así que, de nuevo, los jueces panelistas o todos los jueces que a lo mejor también tienen a lo mejor menos experiencia, que no deberían sentir ninguna presión a no estar de acuerdo con otro panelista o con lo que defendía al comienzo el principal, ¿no? No pasa absolutamente tanto por cambiar las comparativas como por tener dudas en comparativas, no pasa nada. Esto es una hipótesis de trabajo inicial en la que vamos a poder detectar qué es lo que pasa, cuál es el punto de partida en el que nos encontramos todo el panel de jueces. Entonces, cuando ya tenemos el call de todo el panel de jueces, el juez principal debe evaluar entonces el nivel de consenso que hay y entonces, pues hay 4 escenarios a grandes rasgos que pueden suceder. El primero es que de repente nos encontramos con que todos hemos visto el debate igual, todos tenemos las mismas posiciones, entonces la forma de proceder, esto va a ser una deliberación sencilla porque es básicamente discutir todas las comparativas y terminar de fijar cuáles son los puntos por los cuales todos las habéis visto así. Entonces, las discutís para ver si coincidís mayoritariamente las razones, si no coincidís las comentáis, pero bueno, es simplemente como un poco ir viendo todas las comparativas, por qué todos las habéis adjudicado así y si coincidís en los motivos y si lo habéis visto exactamente de la misma manera y viendo si, pues, si a lo mejor a alguno se le ha pasado algún motivo incluirlo, etc. Entonces, luego ya pues, se pasa a poner los puntos de orador de los que vamos a hablar luego. Luego, imaginaros que lo que sucede es, un segundo escenario, es que todos los jueces coinciden menos uno. Entonces, lo que se hace en estas ocasiones, al final, es que la persona que está en minoría defiende por una determinada comparativa, o sea, por ejemplo, la comparativa de altas, dos personas del panel la ven para primer gobierno y hay otra persona que la ve para primera oposición. Pues esa persona explica por qué piensa que primera oposición la gana. Entonces se tiene una discusión con respecto a los puntos por los cuales luego los otros la ven para primer gobierno
y entonces se tiene una discusión sobre ese tema hasta que se consigue llegar a un consenso o no se consigue llegar a un consenso. La tercera de las, y como eso tienes que ver pocas comparativas, en plan, como eso tienes una persona que está fuera, pues también puedes ir más rápido porque como que tienes solo que enfrentar, por así decirlo, a dos bandos. Luego, la tercera sería que las posiciones pues son muy parecidas, pero hay algunas diferencias importantes. Entonces, la forma de proceder en ese sentido como principales debería ser, de alguna manera, intentando establecer cuáles son las discusiones que mantener, es decir, ver cuáles son los consensos que hay, establecer bien los consensos, las comparativas en las que estáis de acuerdo. Pues primer gobierno gana primera posición, segunda posición va a perder frente a segundo gobierno. En esas tenéis consenso, revisáis por qué, si estáis de acuerdo en el consenso, y os centráis en las comparativas en las que no estáis de acuerdo. Una vez habéis consolidado por las que estáis de acuerdo, pasáis a las que no estáis de acuerdo y las utilizáis esos consensos a los que habéis llegado para intentar romper las discrepancias en las cuales, de las comparativas en las que no estáis de acuerdo, ¿vale? Entonces, primero yo os aconsejaría ir a lo que estáis de acuerdo para consolidarlo y a partir de ahí romper las discrepancias sobre las comparativas en las que no estáis de acuerdo. Y el cuarto escenario que se puede dar cuando estáis en la deliberación es pues el caos absoluto, ¿no? En plan, que todo el mundo tiene posiciones diferentes a las otras, nadie coincide en nada y ha pasado cosas muy raras. Entonces, al final estos debates, la reflexión, o sea, o cómo yo creo que es lo que ha pasado, es que cuando pasa esto, normalmente esto depende de forma muy fuerte en cómo se han evaluado según qué argumentos dentro del debate, porque ha habido evaluaciones diferentes. Así que el objetivo que debéis plantearos como principal es intentar detectar y analizar en profundidad estas diferencias de interpretación y ver si podéis llegar a una interpretación común. Pues un consejo en estas deliberaciones caóticas es ir pues, por orden cronológico. Empiezas con primer gobierno, pasas con primera posición, ves primer gobierno, establecéis entre todos cuáles son los puntos que ha traído rápidamente, pasáis a primera posición, establecéis entre todos cuáles son los puntos que ha traído y luego discutís la comparativa. Y vais, pues cada juez defiende así su percepción sobre el material aportado y su relevancia y se compara intentando llegar a un consenso, y así pues se van adjudicando las comparativas hasta conseguir llegar a un resultado final. De nuevo, invitaros a que tengáis la mente abierta en este tipo de deliberaciones caóticas y a ser flexibles, pero tampoco si consideráis que una comparativa no os están convenciendo sobre cómo se tiene que adjudicar, tampoco hay ningún problema si al final se llega a que pues hay que votar y hay que votar. Entonces, si en toda esta amalgama de situaciones, en el minuto 12, no, como principal, no has conseguido que el panel de jueces haya llegado a un call consensuado, vais a tener que votar. Porque en el minuto 15 hay que sacar un resultado y hay que poner puntos de orador y hay que hacer una serie de cosas. Así que si en el minuto 12 no se ha conseguido llegar a un call consensuado, se vota. Y ya está, tampoco pasa nada. En plan, no lo habéis conseguido, se acabó, pues se vota. En este sentido, invitaros a, como jueces principales, pero también como panelistas, a ser lo más concisos posibles en las deliberaciones. Y como principal, que no os dé vergüenza pedir esta concisión, porque necesitáis que se tengan en cuenta los puntos de vista de todas las personas del panel, pero tenéis que llegar a un resultado entre todos y tenéis que intentar llegar a un resultado consensuado en 15 minutos. Entonces, yo os invito a que pidáis que resuman mucho las cosas, los motivos por los cuales ve las comparativas así y a pedir que en una frase te diga por qué en este punto concreto que estamos discutiendo sobre la legitimidad de la medida, yo que sé, alta de gobierno va a ganar frente a alta de oposición. Pedid concisión, que no os dé vergüenza pedirla, y vosotros como también panelistas, cuando estéis dando explicaciones de por qué tal, intentad ser lo más concisos posible porque el call, o sea, hay que ser ágiles en esto. Entonces, dicho todo esto, lo último que quería hablar sobre la deliberación. Los puntos de orador. Vale, he dicho, en el minuto 12 hay que votar. Y es que creo que es muy importante dejar un tiempo importante para poner los puntos de orador. Los puntos de orador, o sea, poner los puntos de orador es parte de la deliberación y tenéis que comentar, discutir y razonar cómo estáis poniendo los puntos de orador. Volviendo un poco sobre el punto de la objetividad y por qué creo que es tan importante y por qué es tan justa, en ese sentido, destacar el valor que tiene la tabla de Varsovia, porque al final creo que es la forma de intentar conseguir, ciñéndonos de la forma más precisa la tabla de Varsovia, que haya como una distribución objetiva de los puntos de orador en los torneos. Así que usad la tabla de Varsovia a la hora de poner los puntos de orador y también usad la tabla de Varsovia sin prejuicios,
porque creo que al final es la primera vez que pasa que un equipo que nos parece más novato, de repente, cuando cumplen criterios de la tabla de Varsovia, se les bajan los puntos de orador o al revés. Entonces, de verdad, simplemente tapadla, si creéis que a lo mejor es, no sé, podéis sentir algún tipo de prejuicio, tapad las puntuaciones o los rangos de las puntuaciones, leed los criterios de la tabla de Varsovia y si un equipo cumple 2 o más de los criterios de rango, tiene que caer en ese rango y nos desprendemos de cualquier tipo de prejuicio sobre lo que creemos que ha pasado. Si cumple 2 o más, cae en el rango. Entonces, dejad un tiempo al final de la deliberación para discutir precisamente todo este tipo de cuestiones, para discutir en qué rango vais a emplazar a cada equipo, para discutir la diferencia de puntos que vais a poner entre cada uno de los oradores, cuál de los dos oradores de un equipo cumple mejor los criterios del rango. ¿Están en diferentes rangos? ¿La diferencia de puntos que estáis pensando ponerles es justa de verdad? De verdad, ceñiros, el consejo es dejad tiempo al final de la deliberación, ceñiros a la tabla de Varsovia y discutir entre todos cuáles son los puntos de orador y evidentemente, bueno, supongo que esto lo sabéis, pero los puntos de orador tienen que estar de acuerdo, la suma de los puntos del equipo tiene que hacer que estén ordenados de primero a cuarto en la final, o sea, la pareja que ha quedado primeras, la suma de sus puntos de orador tiene que ser la mayor dentro del equipo, ¿vale? Entonces, bueno, muy importante eso también y muy importante ceñirnos a la tabla de Varsovia y aplicarla correctamente. Ahora, dicho esto, ¿cuál sería la siguiente cosa que tenemos que hacer como jueces? Pues dar el feedback, que también es una labor bastante interesante y a veces un poco que también con mucha presión. El feedback siempre es la labor del juez principal, que bueno, comienza siempre anunciando las posiciones y luego explica las comparativas. Luego vamos a ver esto con un poco más de cuidado. Vale, siempre es labor del principal, excepto en unas situaciones que vamos a comentar ahora. ¿Cuál es la situación? Pues en caso de que en la deliberación al final no se haya podido llegar a un consenso y haya habido una votación para determinar el resultado en la cual el principal haya perdido, por así decirlo, el call que defendía el principal haya perdido y además el principal sienta que no es capaz de justificar la decisión vencedora, puede declinar este deber o este derecho que tiene y pedirle a unos panelistas cuya postura prevaleció, pues que sea él el que dé el feedback. Si el juez principal decidiera continuar y explicarlo, deberá defender la posición mayoritaria, aunque no sea la posición que estaba defendiendo a lo largo de la deliberación. Entonces, este sería como el escenario en el cual, pues, o bien declina este derecho que tiene, o bien explica algo, pues, con lo que a lo mejor no son sus comparativas, sino que son las comparativas que le han explicado sus panelistas porque han sido los que han prevalecido en la deliberación. También con respecto a esto, y olvidándonos un poco de esto, cuando el principal da el feedback, yo creo que es importante también aclarar que al final, o sea, tú como principal no das un feedback solo de tus puntos de vista, sino que incluyes pues los motivos que habéis dado en la deliberación, porque el feedback al final es un feedback del panel completo y se tiene en cuenta los puntos de vista que han expresado los panelistas, porque para ello erais un equipo, como decía antes, intentando llegar a un resultado concreto. Así que no solo es como lo que dice el principal o lo que piensa el principal, sino es lo que ha discutido el panel y las conclusiones a las que ha llegado todo el panel. Y el objetivo, como pongo en la diapositiva al final, es justificar este call al que habéis llegado. Y para ello lo que se hace, como también he dicho antes, es ir dando una a una todas las comparativas. Así que, ¿cuál sería la estructura del feedback? Pues bueno, esto lo sabéis, al principio se anuncian las posiciones y luego se van dando, se van explicando comparativa a comparativa, pues los motivos por los cuales las habéis adjudicado, como las habéis adjudicado. Entonces, el consejo que doy aquí para estructurar todo esto es lo que pongo ahí, ¿no? Ir por orden cronológico e ir analizando, primero resumiendo rápidamente las principales aportaciones de cada equipo y después la comparación, conforme van apareciendo los equipos en este orden cronológico que estáis haciendo, vas comparando, pues primero explicas primer gobierno, luego primera posición, los comparas entre segundo gobierno, lo comparas con primera posición, lo comparas con primer gobierno y así. Consejos que os puedo dar también en esto. Deciros que al final comparar los equipos requiere de razonamientos que vayan más allá de
declaraciones aisladas, sino que requiere que se te explique la interacción de los equipos para ir estableciendo quién tuvo mejores argumentaciones y justificándolo con razonamientos que sean pues profundos hasta cierto punto. Y de nuevo, o sea, igual que antes hablaba un poco de la concisión, aquí también ser específico y detallado. Intentar ser de nuevo lo más precisos, concisos y concretos posibles, ¿no? Identificando todo este tipo de cosas y explicándolas de la forma más didáctica posible a los equipos. Esa sería como la segunda parte dentro del feedback. Finalmente, lo tercero es tener feedback, pues se podría, o esto ya es como una parte más opcional, a lo mejor algún tipo de consejo general, esto yo creo que ya nos hace mucho, y sobre todo, pues bueno, invitar a que los equipos fuera de sala, si os quieren preguntar más, porque al final también tenéis un tiempo limitado para dar el feedback, invitar a que luego vengan a acercarse a vosotros porque, bueno, pues para discutir otro tipo de cuestiones o lo que sea. Así que eso sería un poco cómo se debería de gestionar el feedback. Y ahora, dicho esto, pasamos ya a, esto ha sido un poco, quizás, un poco de logística de la labor de una persona que está juzgando, y vamos a pasar ya a cuestiones más concretas sobre problemáticas que pueden aparecer a la hora de juzgar. Y lo primero es el conocimiento específico y lo que hablábamos antes de cuándo nos metemos o no nos metemos con nuestro conocimiento a juzgar según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se presupone de nosotros es que juzgamos como el votante medio informado, pero a mí siempre me despierta y me sigue sorprendiendo un poco quién es esta persona, ¿no? En plan, ¿qué se espera de mí? ¿Quién se supone que soy? ¿Cuál es mi nivel de conocimiento y cuál es mi nivel de no conocimiento también? Entonces, bueno, simplemente recordar que el votante medio informado, pues, se define, por así decirlo, como una persona que tiene el tipo de conocimiento que se esperaría de alguien que lee los periódicos con frecuencia y en profundidad, pero que pues no lee diarios técnicos ni literatura súper especializada. Es decir, que es una persona inteligente, que tiene una gran cantidad de conocimiento, que en realidad lo que le sucede a ese conocimiento es más amplio que profundo en el tema concreto que se está debatiendo en el debate en cuestión, ¿no? Entonces, en este sentido, esto no significa que en un debate no puedan aparecer conceptos técnicos y complejos que esta persona hipotética a la que estamos hablando no conozca. Al contrario, los debatientes sí pueden hacer referencia a estos ejemplos, a estos hechos y detalles que el votante informado no conoce. Pero claro, para que nosotros podamos tenerlos en cuenta en el debate más allá de meras afirmaciones, lo que tienen que hacer es explicar en lugar de simplemente citar estos ejemplos, hechos y detalles. Y tienen que intentar explicarlo, tienen que intentar aportar su conocimiento especializado de manera que esté libre de jerga y que sea entendible pues, por esta persona promedio que hemos dicho que está ciertamente informada de lo que pasa en el mundo y que es el votante informado. Lo que sí que, por ejemplo, se espera del votante informado de nosotros es que, pues, efectivamente, seamos capaces de seguir estas explicaciones profundas y detalladas. Es decir, que aunque no conozcamos muchos detalles sobre un tema concreto específico, según los estándares a lo mejor de este debatiente que sabe muchísimo del tema que está debatiendo en este punto concreto, el votante informado sí que es genuinamente inteligente y entiende estos conceptos y estas argumentaciones una vez se le explican. Así que, si están hablando de cosas súper técnicas, si nos las explican, no se les puede, o sea, no les podemos dar todo el crédito que quizás se merecen cuando las estamos juzgando. Y lo mismo a la inversa. De nuevo, ya hemos comentado esto antes, pero también nos tenemos que ceñir al material presentado a menos que se contradiga manifiestamente, o sea, a menos, claro, y con esto me refería a también el sentido inverso, y es que nos tenemos que ceñir como jueces a todo el rato a lo que nos estén diciendo en el debate, a no ser que se contradiga manifiestamente, de forma muy flagrante, con el conocimiento común, es que una cosa que literalmente está haciendo una mentira, pero flagrante y manifiesta, o sea, de otro modo tremendamente inverosímiles, ¿no? Entonces, pues eso, también, bueno, pues muchas veces esto es en el caso de que no sean respondidos. Evidentemente, si se dice algo que es mentira y se es respondido como tal en el debate, pues ya está, porque como nos ceñimos a lo que se ha dicho y efectivamente se ha puesto de manifiesto. Pero, claro, aquí está la duda de ¿cuándo puedo entrar yo si sé que están diciendo una mentira? Pues si la mentira es absolutamente flagrante, ¿no? Que es, pues, al final, parte también de lo que tenemos que hacer nosotros como jueces. Todo este tipo de cuestiones no es exime de responsabilidades
¿Y a qué me refiero? Pues a que no nos exime las responsabilidades de juzgar materialmente el debate, es decir, de evaluar cómo van funcionando los argumentos y determinar en qué medida los equipos parecen haber ganado o no y asegurarnos de que lo hayan hecho dentro de las reglas del debate. Es decir, no podemos pensar que hay argumentos que van a convencer más al votante medio informado, ¿no? O sea, porque estos son como conclusiones irracionales que además lo que suelen generar, o sea, la lógica subyacente es que estamos sobreestimando nuestra inteligencia por encima de la de esta persona hipotética. Entonces, pues bueno, la conclusión de este punto concreto es que, uno, si se utilizan detalles técnicos complejos, siempre que sean explicados se pueden tener en cuenta. Si no son explicados, no se les puede dar tanto crédito, porque si son súper técnicos, o sea, tenemos que entender las cosas como las entendería el votante medio informado. Y lo segundo, si se dicen mentiras, bueno, mentiras, entiéndaseme, o sea, datos que vosotros sabéis que no son ciertos, solo podemos entrar si no se declara en el debate que no son verdad, solo podemos restarles crédito si son hechos que contradicen manifiestamente el conocimiento común o que son tremendamente inverosímiles, ¿vale? Esas son como las dos conclusiones que hay que sacar sobre cuándo podemos y cuándo no podemos entrar con nuestro conocimiento específico a jugar una ronda. Somos el votante medio informado. Vale. Dicho esto, pasamos al siguiente punto que quería comentar, que es lo que decía antes de cómo comparar, cuando en un debate aparecen diferentes métricas, cómo comparar estas métricas. Es una cosa que pasa más de lo que parece y hay debates que son muy messy con respecto a las métricas. A mí me parecía que era una cosa que iba a pasar menos, pero pasa bastante. Entonces, también como se evidencia por las cosas que hemos ido comentando, en general muchas veces va a pasar, ¿no?, que los equipos debatan sobre los criterios o las métricas sobre las cuales debería adjudicarse la ronda. Y entonces pues expondrán, nos explicarán en la mejor de las situaciones por qué esta es la métrica. Esto, como ya sabéis todos, está permitido y se puede debatir sobre los criterios que se deben emplear para valorar si una política es buena y utilizar estos para argumentar que la medida es pues buena, ¿no? Entonces, como juez, nuestra labor es adjudicar el debate sobre estas métricas que nos dan los equipos, no simplemente aplicar la que nosotros prefiramos. Entonces, si estamos en un debate en el que se plantean diferentes métricas, se discute, o en el que, o bueno, simplemente no hace falta que aparezcan diferentes, pero ¿cómo como jueces cuál es la métrica a la que nosotros nos tenemos que ceñir en un debate? Pues hay 4 escenarios, ¿no? El primero es cuando hay algún criterio o principio en el cual todos los equipos están de acuerdo explícitamente que es verdadero y que es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los equipos coinciden en que su objetivo en una determinada moción es salvar la mayor cantidad de vidas y entonces el debate es sobre la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Pues todos están de acuerdo explícitamente, es un debate muy ok en el que todo el mundo está de acuerdo sobre la métrica de forma explícita. Ok, estupendo. Ya está claro entonces cuál es la métrica que han tenido los equipos. En segundo caso, a lo mejor los equipos no están explícitamente de acuerdo, pero a lo mejor sus argumentaciones, de forma implícita, sí que están de acuerdo en un determinado principio o criterio que es verdadero e importante, ¿no? O sea, ningún equipo expresa que su objetivo sería salvar la mayor cantidad de vidas, pero sí que es verdad que luego tú ves sus argumentos y los argumentos, el análisis que hay en esos argumentos está orientado a probar argumentos y cuestiones en esa dirección. Entonces, a lo mejor no se dice explícitamente que están en esa métrica, incluso a lo mejor dicen que su métrica es otra, pero tú ves que implícitamente el criterio que se utiliza en sus argumentos es la métrica, otro tipo de métrica. Pues entonces, en ese caso, si todos coinciden en esa métrica, esa es la métrica que se tiene en cuenta. El tercer punto, por así decirlo, que es cuando hay métricas dispares dentro de un debate. Entonces, a lo que nos tenemos que ceñir es a qué equipo, como pongo ahí, ha justificado mejor su métrica, ¿no? ¿Qué equipo ha proporcionado las mejores razones para que, como jueces, nos han justificado que su métrica es la más importante de la ronda, la más verdadera y la más importante, ¿no? Entonces, si todos los equipos no están de acuerdo en este criterio y cada uno vende el suyo, ¿cuál lo ha vendido mejor? O si ciertos equipos lo han justificado y otros no, pues al final intentar buscar cuál ha sido el equipo que ha justificado mejor su métrica.
Y el último caso, que me parece muy raro, yo creo que nunca pasa, siempre hay algún equipo que al final acaba justificando su métrica de alguna manera, aunque sea de una forma súper superficial, te van a explicar por qué creen que es su métrica, es una cosa que van a hacer. Pero si nadie ha justificado su métrica, entonces, en ese escenario concreto, sí que el criterio será lo que el votante medio informado consideraría importante, ¿no? Esta es una medida, ya os digo, súper excepcional y que es muy raro que suceda y que no se aplique uno de los escenarios que acabamos de comentar. Ahora, un par de comentarios con respecto a las métricas. Lo primero es que mucho cuidado con favorecer de forma subjetiva marcos utilitarios frente a marcos de principios, que creo que es una cosa que puede pasar mucho, que nos pasa, que nos resultan más persuasivos los marcos de utilitarios y de consecuencias, pero intentemos no caer ahí, porque a mí mismo me pasa y simplemente pues eso, intentar desde aquí poner este aviso que yo entro a las salas con él en mi cabeza. Y el segundo comentario es que no por decidir que una es la métrica con la que se va a adjudicar la ronda se descartan argumentos cuando un equipo ha dicho que iban enmarcados en otra métrica. No, lo que se hace es pensar en cuán persuasivos son el resto de argumentos que se han presentado en la ronda en relación a esta métrica mejor justificada. No se descarta, sino que entramos a la lógica subyacente de los argumentos y los evaluamos según la métrica, ¿vale? Así que se elige la métrica y luego se evalúa todo en torno a esa métrica, nunca descartamos nada, solo porque se nos ha dicho que estaba enfocado a otra métrica, ¿vale? Ese sería el segundo comentario. Dicho esto, vamos a pasar con el último de los puntos ya de este taller, que es hablar un poco del material derivativo, que es una cosa muy importante que tenemos que saber identificar, y efectivamente de cómo identificarla. Y antes de empezar con lo que es el material derivativo, quería empezar con una pequeña reflexión sobre qué es una extensión, que todos lo sabemos, pero creo que también es importante dejar desde ya, o sea, cuál es el objetivo que tiene la extensión dentro de un debate. Al final, la extensión es material que aportan las cámaras bajas, que su objetivo es aportar valor significativo al caso de gobierno o oposición según corresponda. Para ello, lo que se espera de los equipos es que aporten nuevos argumentos, pero no solo esto, sino también nuevo análisis, nueva caracterización, nuevas refutaciones necesarias para resolver choques en altas, nuevas comparativas, todo nuevo tipo de material argumentativo. Y es algo que los equipos deben cumplir para poder quedar en una posición razonable en las comparativas. Entonces, la clave ahora mismo para intentar ver si una extensión efectivamente está siendo tal, es ver cuál es el sentido que están aportando al desarrollo general del debate con los razonamientos nuevos que están trayendo. Entonces, hay debates en los que, pues por diversos motivos, el caso que presenta un extensionista nos parece que acaba pareciéndose al de la alta, ¿no? Y en ese sentido, creo que es legítimo querer dar crédito y tomar la mejor versión de lo que dice la baja, pero también creo que es injusto con respecto a las altas, de nuevo, no hacer un esfuerzo por ver exactamente qué es lo que trae la baja y qué es lo que no. Así que por eso también me quería centrar un poco en este punto. Lo primero de comentar entonces vamos a hablar un poco de cómo conseguir decidir en estas situaciones qué es lo que hacemos. Lo primero que quería decir es que no es lo mismo repetir lo que ha dicho tu alta que tiene una extensión derivativa. ¿Sí? ¿No? Ah, vale, perdón. Es que había habido un ruido, no sabes si alguien quería intervenir. Cuando tú repites lo que ha dicho tu alta, no estás trayendo nada nuevo y en ese sentido no estás cumpliendo tu deber como baja de aportar nuevos razonamientos bueno, sí, nuevo material argumentativo, y va a ser complicado en ese sentido que a lo mejor, o sea, ya no solo con tu alta, sino con el resto de las comparativas, consigas posiciones ventajosas en el debate. Y tener algo derivativo, por el contrario, es sí tener mecanismos, argumentación nueva, pero que tiene ciertos problemas o que depende de ciertas maneras que vamos a analizar ahora de la construcción argumental que ha hecho tu alta. De nuevo, es muy raro, yo creo que es muy raro que un equipo de bajas no traiga absolutamente nada propio. O sea, a lo mejor repiten cosas, pero lo más probable es que sí traigan material argumentativo nuevo que vamos a poder tener en cuenta
en las comparativas con el resto de equipos o van a traer explicaciones nuevas de ciertas cosas que a lo mejor no son suficientes para ganar a la alta si es una extensión derivativa, pero que sí que vamos a poder utilizar en las comparativas con el resto de cámaras. Entonces, hay algunos tipos de extensiones que pueden ser problemáticas y que pueden ser susceptibles a que si no se hacen, o sea, no si no se hacen bien, ¿no? Pero hay que ejecutarlas de una manera concreta para conseguir salvarlas de ser derivativas. Entonces, para explicar esto, a mí me gusta utilizar siempre una metáfora que es la metáfora del columpio, ¿no? ¿Y qué es esta metáfora del columpio? Pues consiste en entender los argumentos como columpios, a columpios en los cuales tenemos mecanismos, que serían, por así decirlo, las cuerditas del columpio, y tenemos los impactos que están sostenidos por los mecanismos, que serían el sillín, por así decirlo, del columpio, donde nos sentamos, ¿no? Entonces, un argumento bien construido es un columpio bien hecho, en el que las cuerdas son fuertes y sostienen un impacto también fuerte que te permite sentarte en el columpio y columpiarte. ¿Qué sucede? Pues que tenemos dos tipos de extensiones que a lo mejor no aportan nada a este columpio, que son, en primer lugar, la extensión por análisis, en la cual el equipo de baja lo que hace es aportar nuevos mecanismos para acceder a los impactos de altas, que son los mismos impactos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el equipo de bajas en ese sentido? A ver si puedo cambiar el color. Vale, vamos a poner aquí este azul. Pues si lo que está haciendo es añadir nuevos mecanismos, pues básicamente lo que está haciendo es añadir nuevas cuerdas al columpio que ya teníamos. Entonces, lo que os tenéis que plantear es, este columpio yo ya lo veía bien construido antes de llegar a las bajas, es decir, yo este columpio ya daba por sustentado este impacto antes de llegar a la baja. ¿Cuánto crédito le daba? ¿Me están sirviendo estas cuerdas para algo? Y si la respuesta es, yo el columpio ya lo daba por construido, entonces estos nuevos mecanismos no están trayendo, no están trayendo, como decíamos antes, no están haciendo aportaciones significativas al caso. La excepción o cómo se salva este tipo de extensión es si ha habido una justificación de por qué estas cuerdas nuevas que me está trayendo la baja son más importantes o resuelven problemas que tenían las que me traía la alta. Si hay esta comparativa, una justificación razonada de por qué necesitábamos estas nuevas cuerdas o por qué estas nuevas cuerdas resuelven problemas, son mejores que las que teníamos antes, entonces puedes salvar la extensión de ser derivativa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hay que tener en mente para intentar analizar cuándo una extensión por análisis es o no derivativa. Y el otro tipo de extensión que también puede traer problemas con respecto a ser o no ser derivativa es cuando la baja trae nuevos impactos que lo que hacen ahora es depender de las premisas o el análisis de altas, que básicamente lo que consiste es como añadir nuevos cojincitos por aquí debajo al columpio. Que entonces tienen pues el mismo problema, ¿no? Que es que al final estamos añadiendo piezas a un columpio que ya estaba construido. Entonces, cosas que nos tenemos que plantear cuando aparece este tipo de extensión dentro del debate. Lo primero, ¿son verdaderamente nuevos impactos o son cositas que ya estaban en la alta pero les están cambiando el nombre de alguna manera o tal? Intentar analizar exactamente cuál está siendo la aportación que nos está trayendo la baja, cuál es la lógica subyacente del impacto que nos están trayendo. No estaban sobre la mesa antes, sí estaban sobre la mesa antes, ¿cómo son estos impactos? Y luego, de nuevo, para comparar aquí, de nuevo, si ellos se comparan explícitamente y me explican por qué estos estos impactos nuevos que están trayendo son quizá los más importantes del debate o el caso de altas era irrelevante hasta que ellos me han traído este nuevo, ¿cómo se dice?, impacto y han conseguido hacerlo relevante, si el equipo hace eso, entonces a lo mejor, o sea, probablemente, si hacen eso, probablemente consigan salvar la extensión de ser derivativa. Pero si no lo hacen, entonces, pues, bueno, a la hora de compararlo, simplemente pues tenemos que ver si verdaderamente a lo mejor son impactos ganadores lo más... Si ya estaba, de nuevo, la conclusión es la misma. Si ya teníamos un columpio bien construido, lo más probable es que a lo mejor no les sirvan para ganar, pero quizás sí, si son impactos ganadores del debate. Entonces, para ello, también quería terminar con una reflexión y es que hay que mantener en mente siempre a la hora de establecer comparativas la ponderación entre la importancia del argumento que se está trayendo y la probabilidad de que pase, porque no sería la primera vez que un equipo de bajas
trae un argumento que parece súper importante, pero que es súper improbable que pase. Y los impactos, o como yo los entiendo al menos, se deberían entender como, como os digo, como una ponderación entre la importancia, la magnitud del impacto que se está trayendo y la probabilidad de que este argumento pase. Si la probabilidad, esto hay que entenderlo como si fuera un eje de dos variables, ¿no? Si aquí esta es la importancia del argumento y esta es su probabilidad, un argumento que sea muy importante pero que tenga una poca probabilidad, o sea, lo mejor es quedar pues por aquí, ¿no? Que sea muy probable que pase y muy importante. Si están muy alejados de este eje, que son a lo mejor muy probables pero poco importantes, pues son argumentos que a lo mejor pierden, yo creo, un poco de peso en las comparativas. Entonces, intentar analizar si me están trayendo a lo mejor argumentos muy importantes desde bajas, pero son muy poco probables. Porque entonces, bueno, sí, pero son muy importantes, pero van a pasar una de cada 100 millones de veces. Entonces, pues a lo mejor tampoco son en cómputo general tan importantes. Y lo mismo con argumentos a lo mejor muy probables, pero poco importantes. Entonces, terminar quizás esta reflexión sobre cuándo aparecen nuevos impactos en las bajas con esta preponderación. Y esto sería un poco todo lo que tenía yo pensado contar en el material derivativo. Así que con esto yo ya termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que no se os haya hecho muy pesado, que os haya servido y que hayáis aprendido cosas útiles. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, decidme, estoy abierta. No sé si quitarme esto y pasar directamente al chat y hablamos por ahí. No sé. Bueno, lo voy a hacer. He visto que nadie dice nada. Descartar. Y dejo de compartir o queréis ver algo más. ¿No? Es un poco como los profesores en la universidad no ahora, que están como, bueno, deja de compartir, pero a ver si mensajes. Hola. Ah, estupendo. Ay, en cuanto al hand case, la verdad es que no sé a qué te refieres con hand case, en plan, ¿cómo lo definirías? Nunca he oído ese término, la verdad. Sorry, es que en la comparativa de altas, muchos jueces no tienen Sí. en cuenta el segundo discurso de alta de oposición en la comparativa de altas, porque puede ser como poco comparativo. Entonces, literalmente hay jueces que ignoran el segundo discurso cuando trae como carga argumental nueva, como si fuese un látigo solo en la comparativa de altas, pero para las demás sí las tienen en cuenta. Entonces, no sé, a mí me parece como algo a veces bastante taxativo. Y algunos jueces sí dicen que hay honques y otros que no. Entonces, no sé, ¿tú cómo afrontas A eso? ver, yo aquí sí lo entiendo lo que dices, sí. Buena pregunta, la verdad. Es una duda muy razonable. Yo, la verdad, creo que aquí el sentido común, de nuevo, invita, o sea, ahí va a haber comparativas que tener en cuenta porque también se va a comparar, bueno, perdón, la persona que esté realizando el segundo turno de la alta oposición se va a comparar con alto gobierno y hay cosas ahí que vas a tener que tener en cuenta que sí o sí. Sí que es cierto que quizá no es no tenerlo en cuenta, porque me parece como demasiado, pero sí, a la hora de comparar, tú como juez, tener en cuenta que al final no ha habido quizá una oportunidad de responder, es lo que hablábamos antes, las comparativas no explícitas. Quizás sí tener en cuenta eso, que no ha habido una oportunidad de responder y que a lo mejor el argumento, con la fuerza que tiene, no puedes darle todísimo el crédito en la comparativa con la alta de gobierno. Pero quizás, o sea, no sé, también, o sea, tiene que ser un argumento como súper nuevo, ¿no? Que no haya aparecido ni siquiera, ni se haya mencionado en el primero de los turnos de alta oposición. Entonces, no sé, de nuevo es una de estas situaciones en las que depende de tantas variables que yo creo que la forma en la que yo suelo proceder, ¿no? Es, normalmente te vas a encontrar con situaciones en las que sí que se haya mencionado, sí que se haya dicho algo, entonces a lo mejor sí puede entrar un poco en la comparativa, pero probablemente no puedas meterlo a tope en la comparativa, porque si se ha desarrollado completamente y luego no ha habido una oportunidad de compararse con el equipo de primer gobierno, pues solo tienes la comparativa que te ha hecho primera oposición. No sé si con eso respondo a la duda.
Sí, más o menos. Es que digamos, pues si yo aplicara eso a las bajas, como que igual Sí, pues tampoco habría como extensión, entonces no sé, me parece como contradictorio a veces. Pero digamos, ya, no sé, que no, otra pregunta como respecto a sí, eso también, como entendiéndolo en caso de bajas. Digamos, sí. muchas veces me ha pasado que una alta oposición, digamos yo siendo baja de gobierno, me dice que yo no Sí. puedo presentar un contrafáctico diferente al de mi alta porque entonces ellos no pueden entrar en la comparativa. Y no sé qué Ujú. tan cierto es eso, sobre todo en casos en que mi alta trae un contrafáctico que no sé, o no es probable, o es poco efectivo, o cosas por el estilo, uno que puede Ya. hacer ahí como baja. Mm, ya, no sé, la verdad, yo estoy un poco de acuerdo con lo que tú estás diciendo, sinceramente. O sea, de esto yo creo que no hay, o sea, creo que sí que también, esto es un poco picky, la verdad, esto es lo típico que es un poco, es complicado, no es sencillo, porque pensándolo, sí que puede ser que, ¿cómo se dice? Que tengas que ceñir hasta cierto punto con respecto a lo que ha hecho tu alta, pero claro, te puedes encontrar una situación en la que no tenga mucho sentido, entonces traer algo nuevo tú yo creo que es totalmente legítimo. No sé, estoy sinceramente, de nuevo volviendo a que no, probablemente no sea un pozo eterno de sabiduría, depende mucho del debate y estoy un poco de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí que se podría hacer, pero habría que efectuarlo bien. ¿Sabes? En plan, contarlo de tal manera que se entienda bien por qué lo estás haciendo y dar oportunidad, en ese caso, a que alta de oposición te responda y darle puntos para que puedan compararse, ¿sabes? Intentar, si estás buscando el debate más justo posible y traer un nuevo contrafactivo, creo que hemos dicho, ¿no? Que se llama, que yo siempre luego cambio las palabras. Porque crees que es lo más justo para el debate, entonces queriendo ser justo, pues dar muchos puntos para que alta oposición te pueda responder, ¿no? No sé. Uy, un montonazo de preguntas aquí. Vale, ¿Te he gracias. respondido? ¿Sí? Sí, gracias. Vale, nada, gracias a ti. Una comparativa se puede ganar solo con una buena extensión, aunque el látigo no haya hecho un buen trabajo. Bueno, esto depende mucho del debate en el que te encuentres, pero, o sea, en principio sí. O sea, me refiero, es que depende mucho de lo que hagan el resto de las cámaras. La verdad, estas preguntas no sé. Sí, sí podría pasar, sinceramente. Si te des un turno de extensión en el cual se resuelve el choque de altas, explicas por qué ganas que lo haces mejor que las altas y a la hora de comparar argumentativo, de repente la baja que está enfrente de ti, su material argumentativo es peor y con pocas justificaciones incluso que de el látigo, vas a tener, o sea, va a poder ganar ese equipo. Sí, yo no veo por qué no podría ganar, la verdad. Además que es que ya te digo que pueden pasar un montón de cosas, ¿no? No sé, la verdad, o sea, si yo voy respondiendo y si queréis saber algo más sobre las cosas que vaya respondiendo, pues volvéis a intervenir o lo que sea. Pasa a la siguiente. No sé si habré respondido, espero que sí. A la hora del feedback, ¿cómo haces en caso de tener un debatiente que te hace preguntas de forma irrespetuosa? Uf, ya, qué liada. Pues no lo sé, pedirle por favor que no lo haga. Y si no para de hacerlo, pues intentar dar el feedback de la mejor manera posible con tranquilidad. Y luego, pues, si tienes que hacer algún tipo de, o sea, si se ha pasado, pues tomar las medidas que consideres. Es una movida, la verdad. No sé muy bien qué decirte. O sea, la verdad, lo que te diría es pedir, pedir que paren, pedir respeto, decírselo de forma clara, que no están siendo respetuosos y intentar terminar el feedback de la mejor manera posible con tranquilidad. Y ya, pues ya te digo, luego si tienes que hacer algún tipo de cosa, pues hacerla. No sé de nuevo si he respondido, espero que sí, que esto es como un poco lanzar ahí cosas al aire. Luego, ¿se debe restar sticker points a una baja sin una point? Pues no, a ver, no, vale. Con respecto a los puntos de orador, perdón, puntos de orador, con respecto a los puntos de información, que era lo que quería decir. No, no se le debe restar sticker points como tal. Penalizar de alguna manera, no me gusta entenderlo así. No es penalizar a una cámara por no dar puntos de información. Es tener en cuenta cuando un equipo no permite el engagement teniendo en cuenta que hay una comparativa que es muy ajustada. Es decir, simplemente, si tú estás estableciendo una comparativa, si un equipo no se le ha dejado compararse, tenerlo en cuenta cuando tú estás tomando esa decisión, ¿no? Y tener en cuenta que un equipo ha hablado antes y otro equipo ha hablado después y ha tenido más tiempo para probar las comparativas y ha tenido la oportunidad durante su turno de compararse y si no ha dado punto esa tal, pues no los ha dado. Pues tú eso, tenerlo en cuenta. No resta puntos
no se penaliza, por así decirlo, a un equipo como tal, pero los puntos de información son importantes las comparativas en ese sentido. No sé, en plan, al final esto es una cuestión de nuevo complicada, pero no es tanto penalizar a un equipo, sino no beneficiar a un equipo cuando no ha dado oportunidad al engagement. Me gusta más verlo de esa manera, la verdad. Luego, paso al siguiente, ¿vale? Espero de nuevo estar respondiendo, la verdad. En caso de que falle una buena extensión, ¿qué crédito se le debe dar a unas buenas... En caso de que falle una buena extensión. No sé si entiendo mucho la pregunta. O sea, te traen una buena extensión, pero el látigo trae buenas extensiones. Rollo, por ejemplo, No, o sea, perdón, en caso de que Sí, falle la extensión, que no se haya hecho una buena construcción de caso, pero el refutador por refutación, o sea, el látigo por refutaciones sí que sea atinente y sí que destruya, ¿qué rédito se le debe dar a eso? O sea, se le debe dar valor, supongo. Vale, entiendo. Pues es una pregunta que depende mucho de lo que hagan el resto de equipos, ¿sabes? En plan, es muy buena pregunta. Va a depender de cómo esto se compara de forma concreta con el material que han traído el resto de equipos. En plan, no hay una norma, por así decirlo, en este sentido. Bueno, en general, por ejemplo, también lo que estaba respondiendo antes, no hay, por así decirlo, una norma. Va a depender mucho de cuál es la extensión que han traído ellos, cómo se está haciendo las refutaciones del látigo, qué puedo tomar de esas refutaciones quizás como cosas que recuperan a lo mejor puntos de la extensión. Va a depender mucho de cómo se comparan esas refutaciones concretas con el material que han traído el resto de equipos. No sé si con esto respondo o he sido muy abierta, lo siento, si no. No, sí, está perfecto. Vale, gracias. Pasa al siguiente. Si en la métrica nadie de las cámaras lo ajusta de manera correcta, sino totalmente inadecuada, y la cámara baja de oposición me da la métrica correcta, ¿tendría más mérito para ganar o ya no puede? Si justifica la métrica, puede ganar, sinceramente. O sea, si es el equipo que mejor justifica la métrica, es un poco locura, la verdad, sí. Pero si trae la métrica del debate y la justifica y te explica por qué es la mejor métrica del debate, creo que sí que puede ganar, la verdad. Siguiente, si una alta... Esperemos por haber respondido. De verdad, si en alguna cosa os queda dudas, abrid micro, volver a poner en el comentario, lo que sea. Si una alta parte de una línea argumental fácticamente errónea, una caracterización injusta que no refuta el contrario, ¿cómo se evalúa si su baja se asume otra caracterización? Vale, buena pregunta. Aquí de nuevo entramos en lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, si es fácticamente errónea del palo, que es flagrantemente mentira, tú eso lo puedes tener en cuenta, ¿no? Aunque el contrario no lo refute. Ahora, si además en la sala aparece una explicación de cómo, probablemente la baja, ¿no? Te diga explícitamente mi alta se ha equivocado, ¿no? Sino que a lo mejor ignore un poco y asuma otra caracterización. Bueno, si te justifica por qué está haciendo ese cambio de caracterización de una cierta cosa, pues se tiene en cuenta. O sea, porque al final estamos volviendo a la lógica que hay subyacente a todo, que es que las cosas que te justifiquen los equipos y las justificaciones que ellos te den, tú las tienes en cuenta. Y siempre y cuando, pues eso, no esté yendo a lo mejor flagrantemente... Sí, yo creo que se evalúa con el crédito, dándole crédito a las explicaciones que te están dando, ¿vale? O sea que, de nuevo, no sé si he respondido, la verdad. Si es flagrantemente errónea, no se tiene en cuenta, o sea, no se tiene en cuenta, lo tienes en cuenta que están mintiendo, puedes entrar ahí. Y si encima la baja dice algo, ahí ya puedes evaluar con el crédito que se merece la baja, yo creo. Yo tengo una pregunta sobre extensiones refutativas. Adelante. Hola. Hola Inés, ¿cómo Hola. vas? Es que Bien, estaba teniendo gracias. unos problemas porque tuve como este problema para adjudicar tanto una sala baja como una sala alta. Y es, Ok. o sea, cuando sucede que tenemos dos métricas dentro del debate, ¿cierto? Una alta de Sí. gobierno, por ejemplo, trae una métrica y una alta de oposición trae otra métrica. Ujú. Mi problema es cuando la baja de gobierno, por ejemplo, se apega a la métrica de alta oposición, pero solamente trae refutaciones con respecto al caso de alta de oposición. Y pareciera que esa métrica de alta oposición en la que está jugando el cruce corto es la más importante. Mi problema ahí es como, claro, las refutaciones se deben tomar como
se deben tomar como extensión, pero literalmente no me dieron nada argumentativo con lo cual diferenciarles con su alta. Entonces, a veces me es muy difícil identificar como esa clase de cosas, Ya. como en ese caso, ¿qué debería tomar en cuenta? ¿El hecho de que esa cámara no extendió en términos argumentativos o el hecho de que esa cámara está refutando en el punto más importante del debate? A ver, claro, esto de nuevo depende mucho de lo que esté pasando en el debate. Es un muy buen ejemplo, la verdad. O sea, lo primero es que al final tú vas a evaluar de forma diferente cómo se compara baja de gobierno, en este caso que has planteado, con alta de oposición y con alta de gobierno. O sea, los motivos por los que va a ganar o perder cada una de las comparativas probablemente sean muy diferentes. O sea, lo primero que yo creo que hay que decidir es cuál es entonces la métrica del debate, ¿no? ¿Cuál es de las dos métricas, si la de primer gobierno y la de primera oposición, ha sido la que mejor justificada está dentro del debate? Porque a lo mejor lo que ha pasado es que la baja ha decidido atenerse a la métrica de primera oposición porque verdaderamente es la métrica más importante del debate. Entonces, quizás, aunque solo traiga refutaciones, o sea, no importa si solo trae refutaciones, porque, o sea, podemos tomar refutaciones como material argumentativo nuevo y se hace, me refiero, se pueden construir extensiones que son literalmente una oposición al caso de primera oposición, precisamente, y que lo que hacen, como tú has dicho, es resolver un choque en altas. Si ese es el choque y es el punto más relevante del debate y de alguna manera tanto la alta como incluso la baja respondiendo a eso y explicándote por qué con su extensión quiere responder a eso, te explican que es el punto más relevante del debate, probablemente con eso, o sea, me refiero, eso valga ya para que la métrica que ha elegido baja de oposición sea la más importante, baja de gobierno sea la más importante, y entonces a la hora de evaluar los argumentos de la alta con los de la baja, probablemente, aunque tienes en cuenta la lógica interna de los argumentos de la alta, si no han ido orientados a probar la que tú estás diciendo, la que más bien en el debate se ha decidido que es la métrica más importante, probablemente vayan con menos crédito o con menos fuerza a esa comparativa, y esa es la forma, yo creo, en la que se adjudicaría. Si no es su métrica, la métrica que están asumiendo primera oposición y segundo gobierno como la más importante, sino que la mejor justificación de la métrica es la de primer gobierno, pues entonces lo más probable es que pase justo lo contrario, ¿no? O sea, no sé si he respondido. Luego es como algo que depende mucho de exactamente de lo que pase en el debate. Ok, bueno, pues me alegro si ha sido útil. Más cosas. Nada, a ti. Si me hacen un punto antes del minuto protegido, ¿puedo aceptarlo durante el minuto protegido? Bueno, yo creo que no, la verdad. O sea, no, yo mandaría sentar y seguiría un poquito y ya luego aceptaría la pregunta. No se puede conceder puntos durante el minuto protegido. O sea, si te lo piden, pues le indicas que estás en tu minuto y se acabó. A vosotros. Y nada, yo creo que entonces ya he respondido a todas. Espero que no haberme dejado ninguna. ¿Tienes alguien más que decir algo? Ah, ok, dime. Hola, sí, o sea, mi duda es como con respecto a los speaker points, porque siento Ok. que hay como que a veces suele pasar en algunas salas que hay como un sesgo de que ves un nombre de algún debatiente que tú sabes que ha logrado algún break o ha sido campeón de algún torneo y automáticamente quieren como que tu principal tiene ese sesgo exactamente de ponerle 80 en los speaker points, por ejemplo. Y Sí, tú, poniendo tu tabla de Atenas, pues consideras que realmente en esa sala, para esa moción y en ese debate, pues realmente su discurso no fue de 80, sino que fue de 76, y tienes como que como que no estás de acuerdo con tu principal y realmente es como que un poco difícil llegar a un consenso con los speaker points precisamente porque están viendo el nombre de la persona. Entonces mi pregunta es como que, ¿qué haces? No sé si te ha ocurrido, pero ¿qué harías tú en esas situaciones donde tú, teniendo tu tabla de Atenas en mano, pues realmente sí, no estás de acuerdo con esos speaker points? ya te entiendo. Sí, tienes toda la razón, puede ser que eso pase. Y por eso también he dicho yo también lo de intentar sin prejuicios. He puesto como el ejemplo contrario, ¿no? De cuando quieren ponerle pocos puntos a un equipo que tú crees que se merece más, pero también te puede pasar lo que tú estás contando.
Esto de nuevo es una cuestión complicada. ¿Cómo procedes? Yo creo que intentando explicarle con la mayor de las calmas, o sea, yo en este caso lo que suelo hacer es, vale, es poner 80 speaker points, vamos a leer estos del rango, lees los estos del rango, los criterios del rango. ¿Verdaderamente piensas que que la argumentación no tiene ningún tipo de fallo lógico, no tiene tal? Intentar que leyendo de forma explícita lo que se recoge que es un discurso de 80, ver si sigue manteniendo que efectivamente el discurso ha sido de esa puntuación. Entonces, quizás intentando así hacerle enfrentarse de forma concreta con una cosa que tú estás convencido, o sea, tú sabes que no es así, consigues volver a, o sea, llevar el terreno a donde tú quieres. Quizás se mantiene en su posición y no pasa. La verdad es que he de decir que yo siempre he conseguido llegar a consensos con respecto a los speaker points. Nunca me ha pasado a lo mejor, o sea, de que no pasara eso. Al final, no sé. Es una situación complicada, no sé, porque los speaker points pues no se votan, ¿no? Habría que intentar llegar a un consenso. Ya te digo, quizás lo más útil sería hacerle enfrentarse de forma súper concreta con los criterios exactos por los cuales está dando un 80 a un discurso que a lo mejor pues tiene fallos en la argumentación y una serie de cosas por los cuales tú piensas que está en un 76, ¿sabes? Se me ocurre que esa puede ser una estrategia. ¿Sí? Ah, estupendo. Luego, en el caso de que el punto sea concedido fuera de tiempo, como juez, ¿lo tomo en cuenta? Bueno, sí, porque a ver, esto va a ser, yo diría que sí, sinceramente, porque probablemente no se hayan dado cuenta los equipos y tampoco pasa nada. O sea que sí, no creo que pase mucho tampoco, o sea que tampoco os agobiéis mucho con eso. Luego, ¿cómo funciona ascender de trainee a panelista y de panelista principal? Pues todo eso depende de tu nota como juez, ¿no? Que va a depender del examen de jueces que hagas y de los feedbacks que te vayan dando el resto de jueces del panel. Y ya está, porque, bueno, si eres principal también te dan feedback los debatientes en función de pues, el feedback que tú les has dado a ellos. Y así es, entonces si vas subiendo de puntuación, pues llega un momento en el que eres principal, igual de trainee a panelista. Y esa es la forma. Yo, o sea, no sé si así respondo. Depende de la nota que te pongan en las deliberaciones, o sea, el resto de jueces y tal, en función de cómo lo estés haciendo, pues las deliberaciones y esas cosas. ¿Alguna cosilla más? No sé si he respondido a todo. ¿Alguien quiere saber algo más? Yo mismo la verdad es que tenía una duda, Inés, y es, Dime. se está tendiendo, y especialmente como técnico lo estoy viendo bastante, a que no se respeta absolutamente nada los tiempos de deliberación y no se respetan absolutamente nada los tiempos de feedback. ¿Alguna manera que esta buena gente que le estás enseñando, que son los futuros jueces, lo empiecen a tener más en cuenta o consigan que lo tengan en cuenta los principales? Ya. Tienes toda razón. Y aparte eso luego es un problemón, sobre todo pues, para organización y demás, porque hay que sacar las rondas. Yo diría que al final, o sea, yo siempre dejo súper claro en todas las deliberaciones que tenemos 15 minutos. Bueno, en realidad no tienes 15, tienes 12 realmente. Y si estás revisando notas tienes 10. Y que no os dé vergüenza, de verdad, lo que he dicho antes, pedir concisión y pedir, o sea, si nos estamos yendo por las ramas como panel, decirlo de forma explícita, en plan, creo que no estamos enfocando esto bien, creo que tenemos que ser más concisos, tenemos que ser más precisos. Dime en una frase por qué crees que este punto concreto, alta oposición, queda por encima. Una frase. No vamos a estar, no, una frase. Y con eso ir sacando puntos, intentando, o sea, no tener vergüenza, por así decirlo, para pedir concisión, para pedir precisión y recordar que tenemos un tiempo limitado y que nuestro objetivo es intentar llegar a un call consensuado. Porque podemos tener muy claro la comparativa, pero tenemos que decir 6. Entonces hay que ir a tope para sacarlas todas. No sé si con esto respondo. Nada a ti. Pues, de hecho, creo que hay una persona escribiendo. No sé si es una duda o es ya... ¿Qué se considera como acuchillamiento? Esta es dura.
A ver, el acuchillamiento es cuando contradices, ¿no? De forma flagrante, porque digamos que a veces es una forma normalmente de encuadrar que a veces implica refutarla de cierta manera. A ver. Sí, no. Yo creo que el acuchillamiento es cuando contradices de forma flagrante a tu alta. Reencuadrar el debate o decir que tu alta a lo mejor se ha centrado en cosas menos importantes y que tú crees que vas a traer los impactos importantes, los razonamientos más importantes al debate, no es acuchillar. O sea, es simplemente, pues, verdaderamente piensas que a lo mejor tu alta no ha entendido bien el debate, ha traído cosas que a lo mejor son menos relevantes o que tú crees que no tal, entonces tú llevas el debate por otro lado. Para mí eso no es acuchillamiento, eso es pues, reenfocar el debate, reencuadrarlo y llevarlo por donde tú crees que están los impactos más importantes. De todas maneras, honestamente, yo he visto pocos acuchillamientos así flagrantes en mi vida mientras estaba debatiendo, así que pues bueno, tampoco me agobiaría mucho de nuevo por intentar detectarlos. O sea, yo creo que los acuchillamientos son tan flagrantes que cuando pasan es inevitable, o sea, no puedes no darte cuenta. Y cuando están reencuadrando el debate, si es una buena, o sea, si efectivamente me justifican por qué el debate tiene que ir por esa nueva línea, pues probablemente sea una buena acción, ¿no? Porque si efectivamente, si no, pues se están equivocando y eso también se va a tener en cuenta, porque si la justificación de por qué lo de alta sí que era mejor y ellos están haciendo una cosa que el equipo no es tan bueno, pues no van a ir por una buena dirección, por así decirlo. No sé si respondo. Nada. No sé si hay alguna cosa más. ¿Alguien quiere decir algo más? Ay, muchas gracias, Jolín. Nada. Yo encantada de estar aquí en esta charla. La verdad, espero que os haya servido, sinceramente. Pues nada, me despido, ¿no? Nada, estupendo, pues nada, me despido. Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado. Espero que vaya muy bien, que os lo paséis muy bien jugando y sobre todo que vayáis tranquilos, lo que he dicho antes, sin dando presión a todo esto y disfrutando, que es a lo que hemos venido. Vale, un beso a todos.